Muy buenos días, le damos a toda la comunidad aquí en Dallas, en todas las ciudades circunvecinas, les decimos, hermano, muy buenos días, y a todas las personas que nos escuchan fuera de esta área, fuera de los límites de nuestra ciudad y de los límites de nuestro estado. Les decimos, hermanos, donde quiera que usted nos escuche, muy buen día en redes sociales, donde quiera que usted se encuentre, que el Eterno le esté bendiciendo ricamente. Hermano, queremos explicar una palabra que se deriva del hebreo. Y en el hebreo hay una palabra que se dice teshuvah. Y muchos de nosotros lo conocemos como arrepentimiento. Y vamos a explicar cuál es la diferencia en hacer teshuvah en hebreo y también el hacer arrepentimiento. Pero para eso quiero citar la palabra, y qué mejor que el Salmo número 51, leyendo de la versión Reina Valera, donde el mismo David nos presenta su caso, su situación, y tiene como subtítulo en la Reina Valera arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Y quién de nosotros no ha estado en ese estado? ¿Quién de nosotros no se ha alejado del Señor? ¿Quién de nosotros no ha desobedecido al Eterno? ¿Y quién de nosotros no hemos tenido la necesidad de hacer teshuvah? Ahora, como tú eres nuevo en esta palabra, vamos a ponerle arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. Y dice el Salmo número 51, en el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, con esos versículos nos podemos dar cuenta el estado espiritual en el que se encontraba el rey David cuando pecó con Betsabé. Y lo vuelvo a repetir, muchos de nosotros hemos estado en ese estado espiritual, pero vamos ahora a discernir la definición correcta, vamos a definir el proceso correcto en el cómo la palabra nos enseña de cómo tenemos que hacer teshuvah. Ahora, para esto he invitado a mi amigo, a Baltasar. Él viene de la Ciudad de México, y como todos sabemos, estamos invitando a gente de Bet Shalom, México, una congregación mesiánica en México, donde él ha estado con nosotros y va a continuar con nosotros por unas 2 semanas más para poder presentarnos un poquito más de lo que es teshuvah. Bueno, vamos a dejarle este micrófono para que nos pueda dar una explicación de cuál es la diferencia entre arrepentirse y cuál es la diferencia entre hacer teshuvah. Baltasar, te dejo los micrófonos, mi hermano. Esta es tu audiencia, este es tu público, estás en Dallas, bienvenido, y esperamos que seamos buenos hospedadores. Y adelante, hermano. Yo creo que la gente está ansiosa porque tú les definas la diferencia entre arrepentimiento y el hacer teshuvah. Wow, pues qué palabra esta de teshuvah. La verdad me encanta que la hayas escogido para hablar el día de hoy. No solo porque es muy interesante, sino sobre todo porque es muy importante realmente entender la definición bíblica de qué es teshuvah. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, quiero también agradecerte por la oportunidad de estar aquí. Sí me he sentido muy bien recibido, son buenos hospedadores. Y pues siempre es un honor para mí el poder sacar la Biblia y hablar de estos temas. Así que regresando a esta palabra de teshuvah y por qué es tan importante entender la definición de esta palabra, es porque en la Biblia Dios menciona que nos quiere salvar, Él quiere traer salvación a nuestra vida, pero dice que es necesario que haya arrepentimiento. Para esto les voy a poner un ejemplo. Me gustaría citar lo que dice Hechos capítulo 3, que es el apóstol Pedro predicando, y dice así en el versículo 19, Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que para que nuestros pecados sean perdonados,
tiene que haber arrepentimiento. Similar a lo que vemos en el Salmo 51 que citabas, ¿no? Donde el rey David nos describe lo que hay en su corazón, donde hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por sus pecados. Como está diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que la Biblia una y otra vez nos dice que es necesario que haya arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y si esto es tan importante, entonces ahora sí me gustaría ir a la definición de qué es arrepentimiento. Y para eso pues nosotros utilizamos los diccionarios para entender mejor. Y bueno, hoy día es muy fácil porque tú puedes agarrar tu teléfono, preguntarle a Google, y es lo que yo hice. Aquí les voy a decir lo primero que me dice Google de la definición de qué es arrepentimiento. Y dice así: arrepentimiento es sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Esta es la definición principal que me aparece en el diccionario, que pues está bien, eso es lo que significa arrepentimiento. Pero lo que quiero decir y por qué leo esta definición es porque lo que la Biblia dice de arrepentimiento realmente no es de acuerdo a lo que vemos en esta traducción. Y de hecho podría decir que la palabra que utilizamos, esta de arrepentimiento, es una mala traducción de lo que la Biblia originalmente se refiere a lo que es pues arrepentimiento. Pero que la palabra, por ejemplo, griega, que es la palabra metanoia, ya es en un sentido algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra metanoia significa, nos habla de un cambio de mente, ¿no? Metanoia suena como mente nueva. Podría ser como una mente renovada y un cambio de mente. Entonces, esto ya me habla de un cambio, cosa que arrepentimiento no necesariamente está hablando de cambio. Solo arrepentimiento nos está diciendo que hay un sentimiento de culpa, ¿no? Como una especie de remordimiento de que, híjole, me siento mal porque hice algo o porque no hice algo. Pero lo que dice el griego, pues ya habla de un cambio, y esto está mucho mejor, mucho más adecuado al pensamiento original. ¿Y por qué me gusta ir al hebreo? ¿No? Porque la Biblia y todos los conceptos que en ella están, originalmente están, pues, vienen de un pensamiento y de una cultura hebrea, que es el idioma original en el que se escribió la Biblia. Si bien el Nuevo Testamento, la mayoría de los manuscritos vienen en griego, pues recordemos que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento son judíos, que pues todos los judíos vienen de una mentalidad hebrea, de un pensamiento hebreo, que es en el cual tenemos todo el Antiguo Testamento, viene de traducciones que vienen directamente desde el hebreo. Por eso es tan importante irnos, si queremos saber el fondo y la raíz de las palabras, pues irnos al hebreo, porque es el pensamiento original. Y bueno, aunque el griego ya mencioné que es una mejor traducción, todavía me gusta más lo que significa en hebreo, porque a veces el hebreo es más sencillo, pero a la vez más profundo. Y bueno, si nos vamos al hebreo, la palabra que nos aparece como arrepentimiento es la palabra teshuvah. Teshuvah se nos dice que viene su raíz es la palabra shub, y esta palabra significa literalmente retornar, regresar, dar vuelta en U, volver al original. ¿Por qué digo que me gusta más el hebreo que el griego? Porque si vamos al griego, sí nos está hablando de un cambio, pero de un cambio en la mente, lo cual es muy bueno. Pero el hebreo nos habla de un cambio de dirección y nos habla de una acción. Algo que no solo se queda como a nivel pensamiento o a nivel en nuestra mente, sino está hablando de una acción de regresar. Y el hebreo es mucho de acción. Les voy a poner un ejemplo. La palabra, hay una palabra en hebreo que se llama Shema, ¿no? Shema en nuestras Biblias se traduce como escucha, ¿no? La palabra Shema
aparece en Deuteronomio capítulo 6, donde dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra Shema se traduce como escucha, pero nuevamente escucha no es una buena forma de traducir lo que es Shema, pero pues de hecho digo que no es una buena forma de traducirlo, pero es que esta palabra de Shema es imposible traducirla al español con una sola palabra. Necesitaríamos al menos 2 palabras para definir lo que es en hebreo Shema. Y es que Shema, sí, está bien, es escuchar, pero implica una acción de obediencia. Cuando Dios le dice a Israel, escucha Israel, Shema Israel, le está diciendo: Israel, escucha y obedece. Escucha y pon en acción la obediencia. Sí, por eso digo que el hebreo nos habla de una acción. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, pues en español es como un sentimiento de culpa. Yo me siento mal, me siento culpable, pero esto no necesariamente habla de una acción. En el griego, bueno, ya ahí hay un cambio en nuestra mente, pero en el hebreo hay un cambio de dirección y un cambio de acción. Y esto es súper importante entenderlo, porque les voy a poner un ejemplo. Si de repente una persona que por ejemplo, algo muy, muy feo, muy malo, ¿no? Pero que sucede, ¿no? Que alguna persona que golpea a su esposa, ¿no? Un esposo que golpea a su esposa, ¿no? Y sabe que esto está mal y se siente mal por ello, y después de que la golpeas empieza pues quizás a llorar y se siente triste por haber hecho esto, y le dice a su esposa: híjole, me arrepiento porque te golpeé. Bueno, en un sentido, sentirse mal, sí es correcto la palabra arrepentimiento, ¿no? Donde sí tiene esta culpa por haber hecho algo. Pero en el hebreo no solo tiene que haber un sentimiento, sino una acción de regresar. Y cuántas veces hemos visto esto, ¿no? Que las personas pues de repente sí se sienten mal, pero ¿qué pasa? Al rato vuelven a caer en lo mismo y vuelven a hacer lo mismo. Donde quizás el esposo vuelve a golpear a la esposa, y ¿qué crees? Se vuelve a sentir mal. Híjole, no, perdóname, es que yo me siento mal y lo siento, etcétera. Pero pasa el tiempo y vuelve a hacer. Entonces, ¿qué pasa con esta acción? Que pues sí hay un arrepentimiento en español de que pues sí se siente mal, sí hay una culpa, pero no hay ese cambio de acciones, donde pasa el tiempo y vuelve a caer en la misma acción. Entonces, esto nos está hablando de que sí hay un arrepentimiento en cuanto a que se siente mal, pero no hay un cambio. No hay un cambio en sus acciones, y sigue haciendo lo mismo. Y esto es lo que la Biblia pues definiría como que no es un verdadero arrepentimiento bíblico. No es un verdadero teshuvá, donde hay una vuelta en U y ya no vuelves por ese camino, ¿no? Cuántas personas que están en el vicio y pues sí sienten arrepentimiento, ¿no? En español, lo que es ese sentimiento de culpa, y se sienten culpables, pero no hay ese teshuvá, ese cambio de dirección. Y pues esto es lo que la Biblia nos invita a que haya una transformación verdaderamente. Entonces, bueno, por eso digo que arrepentimiento pues no es la mejor definición, sino que la teshuvá nos habla de un cambio de dirección. Súper importante entenderlo así. Porque ahora que menciono esto me hace recordar lo que en muchas iglesias pasa, ¿no? Que de repente llega gente nueva y escuchan el mensaje o están en las alabanzas, y tú ves cómo están tocados y se ponen sentimentales, o los ves incluso llorando, ¿no? Y sin platicar con ellos puedes pensar que, híjole, estas personas ya, Dios tocó su corazón, ya se está arrepintiendo, pero salen de la iglesia y siguen viviendo igual de mal, ¿no? De la misma manera.
Entonces, a veces los creyentes nos vamos con la finta, ¿no? De que ves a estas personas y dices, ya se arrepintió, ¿no? Porque lo ves ahí llorando, que se siente mal. Pero muchas veces esto puede ser un engaño, porque puede ser que sí hay un sentimiento de culpa, porque algo traen en sus vidas y que al escuchar las alabanzas o el mensaje viene este remordimiento o este sentimiento de culpa, lo cual pues sí sería un arrepentimiento de acuerdo a la definición en español, nuevamente, pero la Biblia no es lo que dice de arrepentimiento, donde aunque por más mal que se sienta la persona y que llore, si no hay un cambio de acción, pues no hay un teshuvá verdadero. Que entonces, ¿cuál es ese teshuvá verdadero de acuerdo a la Biblia? Y me gustaría leerles una cita que para mí es de los versículos donde más claro expresan lo que es teshuvá. Y para eso vámonos a Segundo de Reyes, capítulo 17, ¿no? El segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13, que dice así: El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces aquí la palabra que aparece cuando dice volveos de vuestros malos caminos es precisamente la palabra shub, ¿no? Que la acción de shub es teshuvah. Entonces el mensaje principal de los profetas para con el pueblo de Israel era este: regresen a la palabra de Dios, regresen a los mandamientos. ¿Por qué? Porque pues Dios ya había hecho un pacto con Israel. Israel le había dicho que pues sí quería hacer un pacto con Dios en el monte Sinaí. Y también hay un versículo, un pasaje muy interesante en Deuteronomio capítulo 28 que nos habla de las bendiciones que vienen si obedeces sus mandamientos, o también las consecuencias de la desobediencia o maldiciones que vendrían si es que el pueblo de Israel desobedecía su palabra. Y el pueblo de Israel estaba viendo un montón de problemas que llegaban a sus vidas, de consecuencias de la desobediencia, y por eso el mensaje de los profetas era: hagan teshuvá, regresen a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque por eso están viniendo todos estos problemas a su vida. Y lo que Dios quería es que el pueblo de Israel regresara, ¿pero a qué? Pues a esta relación correcta con el Creador. Y Dios nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Hagamos teshuvá, regresemos, pero ¿regresemos a qué? A una correcta relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una correcta relación con Dios? Toda la Biblia nos indica lo mismo: por medio de obedecer sus mandamientos. Como dice Eclesiastés, ¿no? Al final, Salomón, cuando vivió y experimentó de todo, termina concluyendo esto: que todo es vanidad de vanidades, y el todo del hombre es que temamos al Señor y guardemos sus mandamientos. Esa es una forma de resumir lo que es teshuvá. Comprender que si nos alejamos, si nos vamos por nuestros propios caminos, todo esto nos lleva a la nada. Y más que a la nada, pues a un montón de consecuencias que, como dice Deuteronomio 28, si nosotros desobedecemos los mandamientos, pueden venir un montón de problemas y desajustes. Y muchas veces esto es lo que experimentamos cuando nos alejamos de los mandamientos de Dios, cuando rompemos esa relación con Dios por medio de desobedecer su palabra, y eso es lo que nos hace vivir mal. Pero pues cuando somos honestos y nos damos cuenta que estamos viviendo mal, pues esa es la oportunidad de, como dicen, ¿no? Cuando tocas fondo, de darte cuenta que pues cuando tomas tu vida en tus manos y te alejas de Dios, pues no te lleva a nada bueno. Entonces, al menos llegar a ese punto de reconocer, ¿no? que la regaste, te sientes mal,
pero que no se quede solamente en ese sentimiento de culpa, sino que tomes la decisión de regresar hacia el Padre, regresar a su palabra, a sus mandamientos. Me hace pensar en la historia del hijo pródigo, ¿no? Inevitablemente. Como en esta historia, yo creo que de las partes más importantes es justo cuando el hijo toca fondo, ¿no? Cuando ya se gastó la herencia, está ahí apacentando los cerdos y él se pone a recapacitar y a decir, ¿sabes qué? Voy a regresar a la casa de mi padre. Y bueno, él sabía que como hijo no podía reclamar esa posición de hijo otra vez, ¿no? Por lo que había hecho, ¿no? De pedir la herencia. La herencia solo te la daban cuando tu papá se moría. Pero aquí todavía no se había muerto el papá y el hijo le pide la herencia. Es como decirle en pocas palabras, pues te prefiero muerto, pero con mi herencia. Y pues es algo muy, muy feo. Y bueno, él tomó esa decisión. Pero se le ocurre la brillante idea de al menos regresar con el papá y pedirle siquiera ser como uno de los jornaleros. Entonces, este retorno a su casa fue cuando él pudo experimentar el perdón del papá, ¿no? El perdón del padre, como wow, el padre es lo único que quería, ¿no? Que el hijo regresara hacia él, que se humillara, que reconociera que se había desviado. Y el padre, ¿qué hizo? Pues simplemente mostrar su misericordia, ¿no? Que ahí estaba esperando al hijo con brazos abiertos. Y pues esa es la gran historia de la Biblia, ¿no? De Dios como un padre dispuesto a mostrar su gran misericordia, su amor. Y lo único que quiere es que pues, reconozcamos que nos hemos desviado de ese plan original que él trazó, pero nos da la oportunidad de regresar. ¿Regresar cómo? Pues por medio del Teshuvah. Regresar hacia él, hacia su palabra, hacia sus mandamientos, que es el camino de la bendición. Así que pues que Dios los bendiga y que caminemos siempre derechitos por ese camino de justicia, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.